www.tvhidalgo.com.mx y TV Hidalgo Voz e Imagen en YouTube presentan 5 minutos de cultura general, las haciendas henequeneras de Yucatán. Las haciendas henequeneras yucatecas surgieron en la segunda mitad del siglo XIX por impulso de las antiguas familias que desde la época colonial poseían grandes propiedades territoriales. Estas haciendas fueron el resultado de la transformación de las haciendas maicero-ganaderas establecidas por los españoles durante el tiempo de la colonia. Las grandes haciendas henequeneras representaron durante 100 años la base de la economía de Yucatán. La increíble acumulación de riquezas de las familias que poseían las haciendas se basó en la más aguda y hasta inhumana explotación del trabajo humano. Más de 1 millar de haciendas laboraban a principios de siglo. Yucatán vendía anualmente en el extranjero henequén por valor de unos 20 millones de pesos. Quiere decir que hubo una máquina más pequeña y después trajeron una más grande para que pueda tener la fuerza suficiente y hacer todo el trabajo de la desfilación. Aquí está la placa que dice que fue traída especialmente para la hacienda San Pedro Chimay. Y esta es una máquina que viene de Hannover, Alemania. Entonces, imagínense traer todo esto en aquellos días por barco, moverlo por carretas hasta la ciudad y luego pasarlo, armarlo, enseñar al campesino maya a manejar este tipo de cosas. El ingeniero tiene que darles clase, cómo funciona, luego se iba el ingeniero y el maya que se quedaba acá trabajando, aprendía y tenía que inventar después cuando se descomponía cómo le iba a echar a andar. Ahí entra el ingenio del mexicano, ¿verdad? Entonces aquí vemos esta maquinaria inmensa que mandaba la fuerza a una serie de poleas que estaban atrás y ahí estaba el tren de raspa, el que hacía manejar todo. Vemos cómo... ¿Sí? Perdón, ¿trabajaban a vapor estas? Sí, a vapor. Esa es una caldera. Una caldera. Entonces cuando se generaba la presión suficiente, se abre la válvula de este lado para que empuje el pistón. Así es. Y arranque la máquina, ya una vez que arrancada, como pues ya. los ferrocarriles. Exactamente, exactamente. Imaginando los 1914, estamos todavía terminando la revolución, hay muchas broncas en el país, pero eso se está moviendo. Yucatán fue el estado más industrializado de todo el país en estos tiempos, lo que equivaldría hoy a Monterrey, que es el estado más industrializado y el que más dinero está generando en divisas. Tenía que tener un gran capital, porque esas 1.300 haciendas llegaron a ser armadas con este tipo de máquinas y hasta más grandes todavía. Entonces, esto nos evoca, nos da la idea del contacto con el pasado y que estas haciendas en su momento de esplendor eran micro ciudades cuyos dueños tenían todas las comodidades que se tenía en el mundo europeo. Estas hermosas haciendas que llegaron a poseer miles de hectáreas, que trajeron a México millones de dólares y generaron enormes beneficios y colosales fortunas, eran auténticas ciudades de las que nunca se salía y en las que incluso circulaba una moneda propia con la efigie de la hacienda acuñada en ella. Yucatán, con 400,000 hectáreas sembradas, era el único productor de henequén y no lograba cubrir la demanda mundial, lo que propició una vertiginosa alza de precios que en pocos años enriqueció a los hacendados. Así, esta fibra pasó a ser conocida como el oro verde. A partir de 1920 empezó el declive de la industria henequenera mexicana, ya que en ese entonces se comenzó a exportar fibra desde Brasil, Cuba, Haití, Kenia y Tanganica. Además, la Revolución Mexicana y la Reforma Agraria dividieron esas inmensas plantaciones entre los campesinos, con lo que la producción del henequén decayó. El golpe final llegó a finales de los años 60 por el desplome de los precios
y su desplazamiento por la industria del plástico. De las 1.170 haciendas existentes a principio de siglo, hoy quedan en pie cerca de 400, de las cuales la mayor parte está en ruinas y solo ocasionalmente se oye en alguna de ellas el sonido de la desfibradora cuando la utilizan los campesinos para elaborar el cisquil, y la mayor parte de las haciendas, con sus cascos semi-arruinados, quedan únicamente como testimonio de una febril actividad sepultada por el pasado. Hoy en día, cuando recorremos Yucatán, las altas chimeneas de piedra de las viejas haciendas enequeneras nos permiten contemplar la arquitectura amplia y sólida de sus edificios. Visitándolas resulta fácil viajar al pasado y evocar los días en que las haciendas fueron el centro de un imperio, en donde, en sus cuartos de máquinas, las desfibradoras no paraban de trabajar. La casa principal expresaba la presencia del hacendado, la casa de máquinas concebida muchas veces como un verdadero templo o palacio del trabajo, la iglesia o capilla como parte de la casa principal o ligada a esta, simbolizando a la religión como propiedad del hacendado. Para lograr el arraigo de los trabajadores y aislarlos de los pueblos, el dueño de la hacienda debía proveerlos de condiciones de vida semejantes a la de los poblados. Además de proporcionarles una vivienda, era necesario dotarlos del equipamiento comunitario básico. Dependiendo de las dimensiones de la hacienda, los trabajadores tenían, entre otras cosas, plaza pública, capilla, escuela, dispensario médico, tienda de raya, cementerio, calabozos y espacios recreativos en las plazas. El mundo que salió de la Primera Guerra Mundial en 1918 ya no necesitaba del enequén, por lo que una profunda crisis económica se sumó a la Revolución Mexicana. En los años 30 se fundó Enequeneros de Yucatán y posteriormente Cordemex, que perduró hasta abril de 1992. Así se escribió el final de la industria enequenera en la península de Yucatán. Para www.tvhidalgo.com.mx y TV Hidalgo Voz e Imagen en YouTube, Gerardo Hernández Amador.